Muy bien, pues seguiremos con el siguiente apartado que se refiere ya a la historia del constitucionalismo español. Tengo aquí el programa eh, donde, como antes decía, vamos a seguir unos esquemas para ver los elementos más importantes de cada constitución, y por lo tanto el comentario que yo voy a hacer en este vídeo va a ser un comentario general, como digo, buscando los rasgos y elementos característicos. Para empezar, si antes hemos hablado de las tres grandes corrientes del constitucionalismo, pues hay que decir que nuestro constitucionalismo, el constitucionalismo español, nace a principios del siglo XIX, es decir, algo después de la Revolución Francesa, y por las circunstancias de nuestra historia, aparte por la proximidad con Francia, pero por las circunstancias concretas de nuestros inicios del siglo XIX, que recordemos que fueron la Guerra de la Independencia, que abarcó desde 1808 a 1814, pues naturalmente en lo bueno y en lo malo podemos decir muy vinculado al caso del constitucionalismo francés, ¿no? Que quizás es el que en ese momento inicial más nos influye. Por supuesto, como también antes decíamos, a lo largo de esta evolución ya de más de 2 siglos, pues también hemos tenido otras influencias y en nuestra Constitución actual, como veremos en el próximo tema, otras son mucho más próximas que lo que sería la Constitución francesa. Pero en nuestros orígenes esa influencia está muy marcada, aunque también hay que mencionar los orígenes o las influencias de nuestra tradición histórica, vamos a decir, constitucional, ahí entre comillas, porque vamos a hablar de nuestro primer texto constitucional, por lo tanto no podemos hablar de antecedentes de textos constitucionales previos, pero sí que es cierto, como vamos a ver, que sobre todo en la Constitución de 1812 y en otras del siglo XIX, permanece todavía en muchos aspectos una herencia de nuestra tradición, vamos a decir, constitucional medieval, en términos de lo que significó pues esos orígenes del parlamentarismo, de la limitación del poder real, que poco a poco se fue perdiendo en la Edad Moderna, ¿no? Donde va triunfando un modelo más de monarquía absoluta, y sobre todo en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones, y por eso también nuestro constitucionalismo tiene un elemento de ruptura, pero su elemento de ruptura no es tan marcado como el francés, ¿no? En los orígenes. Yo he defendido que el constitucionalismo español constituye en realidad una tercera vía frente al modelo francés y al modelo inglés, aunque, como ya también acabo de decir, se nos suele aproximar mucho más a la influencia francesa. También es verdad que en el caso español hubo, antes incluso de los orígenes del constitucionalismo, circunstancias y situaciones que nos separan de Francia y nos pueden aproximar en algo a Inglaterra, y lo que pasa es que a veces pasan desapercibidas. Para empezar, nuestro Parlamento no murió, no desapareció por completo nunca, ¿no? Como sí sucedió en el caso francés, como ya hemos mencionado, de los estados generales. En España las Cortes se siguen manteniendo, van perdiendo funciones, primero con los Austrias, luego con los Borbones sobre todo, pero nunca llegan a desaparecer, al menos mantienen ahí una función, digamos, dinástica. Y quiere decir que en nuestro primer constitucionalismo, y sobre todo en la Constitución de Cádiz, bueno, pues ahí hay una intencionada búsqueda de esos antecedentes para recuperar lo que quizás se había perdido en el último siglo, pero estaba en nuestra tradición histórica de limitación del poder del rey y de recuperación de una idea de soberanía nacional, aunque es verdad que la soberanía nacional de la que ya hablaban los constituyentes de Cádiz estaba mucho más vinculado con el concepto contemporáneo de Francia que con esos antecedentes, pero esos antecedentes son importantes y hacen que nuestra vía, digamos, el origen de nuestro constitucionalismo no es tan revolucionario como el francés, aunque tampoco es tan continuista como el inglés. Por eso, yo hablo de esa tercera vía del constitucionalismo. Pero entrando ya un poco más en detalle, yo he hablado ya varias veces de la Constitución de Cádiz. En realidad la primera pregunta
sería, si verdaderamente es la Constitución de Cádiz nuestra primera Constitución. Para ilustrar esto voy poniendo distintas cuestiones clave en la pizarra. Esta pizarra está llena de fechas en este caso, ¿no? Porque son las fechas importantes de nuestro constitucionalismo, pero ustedes observarán que no estamos empezando en 1812, sino en 1808. Es que en realidad el primer debate sobre el constitucionalismo español sería ¿cuál es nuestra primera constitución? Para muchos es la Constitución de Cádiz de 1808, pero no podemos dejar de lado que tenemos, perdón, la Constitución de Cádiz de 1812, pero no podemos dejar de lado, repito, que tenemos antes esto que se ha dado en llamar el Estatuto de Bayona, que algunos, o sea, la duda sobre si el Estatuto de Bayona es una constitución tiene que ver con su origen, ¿no? Con si es realmente un origen democrático, una obra de la soberanía nacional, una obra parlamentaria, pues obviamente no lo es. Es en realidad esto que se llama en la clasificación de las constituciones una carta otorgada. Tiene formalmente todos los elementos de una constitución, la regulación de los poderes del Estado, una regulación global, pero no procede de esa soberanía nacional, sino que procede del propio monarca. El monarca, en este caso, era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que como sabemos brevemente pues reinó en España precisamente durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Fue nombrado rey de España después de la invasión francesa y, por supuesto, ese reinado pues, fue muy convulso y los españoles se opusieron mucho a él y por eso pues tenemos esa Guerra de la Independencia, durante la cual también se va a aprobar ya sí por las Cortes y como obra auténtica de la soberanía nacional, la Constitución de 1812, que fue, como saben, elaborada, redactada y aprobada en la ciudad de Cádiz. Dicho esto, no hay que minimizar ni mucho menos la importancia del Estatuto de Bayona. Es verdad que puede tener peor imagen o peor prensa, vamos a decir, de alguna manera figurada en la historia de nuestro constitucionalismo, primero por esa condición de carta otorgada y segundo, pues obviamente, por lo que suponía de imposición de una potencia extranjera que en ese momento pues dominaba, ¿no? sobre el territorio español. Pero en cuanto a su contenido y en cuanto a su regulación, no es ni mucho menos una regulación de una monarquía absoluta, sino que antes al contrario, es nuestro primer texto que empieza a introducir elementos de una monarquía limitada, donde el rey no tenía un poder absoluto, ni mucho menos, como digo, frente al Parlamento. Bueno, pero frente a eso está la idea de que la primera constitución en sentido propio no sería ese Estatuto de Bayona, sino que sería la Constitución de 1812, precisamente por ser una obra de la soberanía nacional, de las propias Cortes, actuando en nombre del rey Fernando VII, pero como una auténtica obra de soberanía. La Constitución de Cádiz es probablemente, vamos, sin duda alguna, una de las más importantes de nuestra historia, probablemente la más importante casi de todo el siglo XIX, generó una influencia grandísima en nuestro constitucionalismo posterior, pero también, desde luego, en otros lugares, tanto en Europa como, sobre todo, en América, ¿no? A pesar de que pronto los territorios americanos alcanzarían la independencia, no olvidemos que en 1812 esa independencia no se había producido en realidad y por lo tanto es la única constitución que fue aplicable y fue vigente para todos los territorios españoles en Europa, en América, en África, en Asia, ¿no? Por lo tanto, algunos han hablado de que fue una constitución planetaria, ¿no? Claro que su vigencia efectiva fue muy breve porque, como ya sabemos, Fernando VII en 1814 la va a declarar derogada, entre 1820 y 23 se recuperará con el trienio liberal, pero a partir de 1823, con ese periodo que he llamado la década ominosa, pues también vuelve a ser abrogada
la Constitución. Mucho podríamos hablar sobre la Constitución de Cádiz, como en todas las demás no me voy a centrar en sus elementos. Conviene, eso sí, tener presente, pero bueno, ahí en los esquemas lo vamos a ver, los elementos importantes que hay que analizar en todas las constituciones que vamos a ver, ¿no? La regulación de la jefatura del Estado, del gobierno, del poder legislativo, las relaciones entre los poderes, el tipo de sufragio, los derechos y libertades, los principios fundamentales de organización política, en su caso, si existía control de constitucionalidad, y el tipo de constitución desde el punto de vista de la reforma, es decir, si serían constituciones rígidas o flexibles. En la Constitución de Cádiz es importante destacar, por supuesto que es una constitución monárquica, que encontramos ya, no tiene una declaración de derechos, pero son mencionados algunos derechos, por lo tanto eso es importante. La libertad de imprenta, desde luego que fue importantísimo, la propiedad, incluso el habeas corpus, y también es importante señalar que se proclama el sufragio universal, aunque fuera indirecto a 4 grados, es muy importante porque no volveremos a tener esa proclamación ya hasta 1869, es decir, durante todo el siglo XIX vamos a encontrar textos con un sufragio censitario. Por supuesto, en el Estatuto de Bayona también había sufragio censitario, y en el 1812 hubo esa proclamación de sufragio universal. Es verdad que eso en la práctica no era real, no era real en 1812, pero sí existe esa proclamación, y por supuesto es una de nuestras constituciones más rígidas. Un elemento importante, casi siempre las constituciones que tienen más derechos, que tienen más valores, que tienen más principios fundamentales que se tratan de preservar, son rígidas para dificultar que el legislador luego los pueda cambiar. En cambio son flexibles aquellas que tienen un contenido en general más puramente organizativo, es decir, menos vinculado a principios, a derechos y a valores fundamentales. Bien, como vengo señalando, no me voy a centrar en cada una de las constituciones, pero desde luego sí he querido recalcar la importancia y los elementos más trascendentes de la Constitución de Cádiz. A partir de ahí, el siglo XIX, lo que podemos resumirlo es con las características propias de nuestro constitucionalismo, que fue un constitucionalismo inestable, como la propia realidad política, donde las constituciones tenían una vigencia muy breve, eran sustituidas por otras, eran sobre todo constituciones de partido, y de ahí los vaivenes. Es decir, una constitución progresista era seguida de otra más conservadora, y luego de otra progresista. Ninguna tenía una larga duración, porque pues precisamente no eran constituciones de consenso pensadas para tener una amplia vigencia y para imponer unos valores a todo legislador, pero desde un punto de vista, como digo, de un consenso, ¿no? Más bien eran constituciones de partido. Una constitución de partido es que un partido, cuando tiene la mayoría determinada, aprueba una nueva constitución y establece sus valores y sus principios o su concepción del Estado y la impone. Y por eso esas constituciones pues tuvieron menos vigencia. Así tenemos el Estatuto Real de 1834, que de nuevo, pues más que una constitución sería una carta otorgada, como el Estatuto de Bayona, de ahí este nombre de estatuto. Es bicameral, pero tiene, además del estamento de los procuradores, el estamento de los próceres, es decir, una cámara nobiliaria, vamos a decir, una cámara nobiliaria y luego una cámara electiva. En cambio, la Constitución de 1837, por el propio movimiento, si queremos, de vaivén, pretende ser una recuperación de la de 1812, que sobra decir que fue muy progresista para la época, ¿no? Pero no simplemente poner en vigor la Constitución de 1812, sino más bien una actualización, una revisión de la misma. También aquí encontramos derechos fundamentales. En el Estatuto Real de 1834 no los había en absoluto. Aquí encontramos de nuevo libertad de expresión, habeas corpus, nos aparece la inviolabilidad del domicilio. El siguiente texto fue el de 1845, también contiene algunos derechos, pero se basa en un principio de soberanía compartida entre el rey
nación. Luego pasaremos a la Constitución de 1856, que es la llamada non nata. Algunas constituciones tienen su apelativo. No he dicho, pero yo creo que es sobradamente conocido, que la de 1812 es conocida como la Pepa porque fue proclamada el día de San José. Pues la de 1856 es conocida como la non nata porque no llegó a nacer, porque no se llegó a promulgar. Se redactó, se aprobó, existe por lo tanto ese texto, perdón, la 1856 estamos hablando, existe ese texto. Era una constitución progresista, como reacción a la de 1845, que era más moderada que la anterior. Como vemos, se van alternando un poco esas tendencias. Pero también contiene derechos fundamentales, contiene una proclamación de la soberanía nacional, un tipo de monarquía limitada, pero como digo, no llegó a entrar en vigor. En la siguiente constitución ya hemos cambiado de rey. Todas las que hemos hablado desde 1834, lo recuerdo, pero por historia lo sabemos, fueron aprobadas durante el reinado de Isabel II, ¿no? 1834, 1837, 1845, 1856. En 1868 se produce la abdicación de Isabel II, ahí entramos en el sexenio revolucionario. En el sexenio revolucionario tenemos dos textos constitucionales. Uno, la Constitución de 1869, la más progresista del siglo XIX, yo creo, ¿no? Junto con la propia Constitución de Cádiz, pero desde luego esta pues fue muy avanzada. Se retorna al sufragio universal, se proclama la libertad de culto frente a la mayoría de las constituciones del siglo XIX, que aunque pudieran reconocerlo, pero que pudieran reconocer alguna libertad en este terreno, pero se proclamaba la religión católica como propia del Estado. La de 1869 ya está abriendo esa libertad de culto y sobre todo amplía el catálogo de derechos. Hasta ahora los derechos eran pocos, como hemos dicho, pues básicamente habeas corpus, libertad de expresión, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, propiedad, no mucho más. La de 1869 pasa a tener un amplio catálogo de derechos, ya encontramos reunión, asociación, aparte de los que ya, es decir, derechos ya de contenido político, aparte de los que ya hemos mencionado. Pero todavía era una constitución monárquica. Ya sabemos que en el sexenio revolucionario, una vez que Isabel II pues había salido del país y por lo tanto la dinastía borbónica ahí se interrumpe, se busca otra monarquía, que fue la de Amadeo de Saboya, pero una vez que fue asesinado su principal valedor, que era el presidente del gobierno en ese momento, pues naturalmente se buscan otras opciones y entraremos en la Primera República, que fue en 1800.